Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a nuestro taller. Él es José Ignacio Escribano, yo soy Alfonso Muñoz y vamos a hablar un poco de inteligencia artificial, este tema que parece que todo el mundo es tan importante, ¿no? Y que se puede aplicar a casi todo, pero en un escenario particular que es en el que tenemos más experiencia y nos sentimos más cómodos, que es en el de la seguridad informática, ¿vale? El título es Seguridad ofensiva y defensiva con Machine Learning. Pero bueno, como iremos viendo a lo largo de la charla, vamos a orientarlo mucho sobre todo a temas de seguridad ofensiva, ¿vale? Cómo actualmente se están haciendo ataques y si es posible o no defenderse ante ellos, ¿vale? Os dejamos aquí una breve presentación de quiénes somos. Bueno, en mi caso Alfonso, José y bueno, información de contacto por si nos queréis comentar cualquier cosa, ¿vale? Tanto en mi caso como Minecraft en Twitter, por correo o José en joseignacioescribano@i4s.com. Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo con el taller de hoy? Vamos a hacer una serie de demos. Hemos publicado un GitHub que luego os enseñaremos por si queréis replicar luego alguna o bueno, avanzar en algo más de lo que nos dará tiempo a ver. Nuestra intención sobre todo es desmitificar todo lo relacionado con la inteligencia artificial al mundo de la ciberseguridad, ¿vale? Vamos a ver limitaciones, vamos a ver contextos, vamos a ver diferentes cuestiones en avances que se están haciendo tanto a nivel práctico en herramientas como en entornos más teóricos y sobre todo le vamos a dedicar bastante tiempo a aspectos ofensivos, ¿vale? Os vamos a resumir pues muchos de los ataques que actualmente se están planteando a sistemas de inteligencia artificial. Algunos de ellos ya son prácticos, son herramientas, como luego veremos, que se pueden descargar y se pueden probar, y hay otros que todavía son teóricos, pero que, bueno, que demuestran que se pueden, que son eficaces. Bien, la agenda que vamos a seguir en el taller es la siguiente. Vamos a dar una visión muy rápida en los próximos minutos de contexto de inteligencia artificial, ¿vale? Por si alguien viene nuevo a este mundo y no sabe nada de inteligencia artificial, pues un pequeño contexto muy rápido, ¿vale? Vamos a destacar un tema que es importante, que es la singularidad, ¿vale? En inteligencia artificial. Introduciré yo esa información, luego a continuación José os dará un enfoque más práctico de inteligencia artificial y unos conceptos más básicos, hablaremos un poco de deep learning, haremos alguna demo para que entendamos un poco mejor cómo funcionan las redes neuronales y algunos parámetros interesantes y hablaremos de las GAN, ¿vale? Las redes adversarias generativas que son muy importantes en seguridad. Con ese contexto rápido, si nos da tiempo, pues ya entraremos en seguridad, en el cual hablaremos de una serie de limitaciones y contextos, hablaremos un poco de, a grandes rasgos, qué se está haciendo en seguridad defensiva y eso nos permitirá introducir limitaciones y contexto para introduciros lo que queríamos destacar más porque es lo que se suele hablar menos, que es seguridad ofensiva, ¿vale? Diferentes ataques de todo tipo, luego veréis cómo meter puertas caseras, robo de modelos, ataques de caja blanca, de caja negra, etcétera, ¿vale? Y luego una parte que para nosotros es muy importante es cómo poder hacer que la inteligencia artificial sea segura desde el punto de vista de la seguridad informática. Y luego, bueno, unas conclusiones y con suerte pues algunas preguntas. Bien. El contexto muy rápido. Bien, como supongo muchos sabéis de los que estáis aquí, pues la inteligencia artificial básicamente es una, bueno, y en su particularización el Machine Learning es una disciplina de la inteligencia artificial que básicamente lo que permite es, mediante software, hacer que sobre todo las máquinas aprendan de manera autónoma, ¿vale? De alguna manera queremos imitar el comportamiento humano, ¿no? El raciocinio, pero de una manera automática. Bien. Tal es así la importancia de este tipo de tecnologías, no sé si conocéis esta tabla, es bastante famosa, que muchas empresas en muchos sectores están intentando aplicar este tipo de tecnología para sacar algún tipo de valor competitivo, ¿vale? En todo tipo de sectores, medicinas, automoción, educación, agricultura, etcétera, edge in all sorts of industries, agriculture, education, investment, legal areas and logistics, and we're just going to concentrate on this area. Inteligencia artificial a ciberseguridad. Y es casi anecdótico porque nuestro dominio es particular, ¿vale? Hay muchas cosas que hacen que su aplicación, que tiene éxito en otros escenarios, en el nuestro sea un poco más difícil, ¿vale? Aquí, bueno, si le echáis un vistazo a esta tabla, pues tenéis mucha información de herramientas, entornos, etcétera, etcétera. Si no soléis trabajar mucho con este tipo de tecnologías, pues aquí se os resume muy bien. Bien.
Muy rápido, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué todo el mundo está tan emocionado con esta tecnología? Pues pensamos que esta transparencia lo resume bastante bien, ¿vale? Hay un montón de aplicaciones que se benefician de esa potencialidad de poder automatizar pues, casi ciertos comportamientos humanos, ¿vale? Con las típicas técnicas que se conocen de aprendizaje supervisado, no supervisado, de refuerzo, pues tenéis muchos escenarios donde tienen éxito. Los clásicos, clasificación de imagen, detección de fraude, decisiones en tiempo real, en juegos, bueno, sistemas de recomendación, es decir, hay multitud de escenarios donde este tipo de tecnologías es muy útil. Un tema que nos preocupa a nosotros mucho desde el punto de vista sobre todo de la seguridad informática es hasta qué punto la inteligencia artificial es una tecnología controlable. Es decir, hay muchos expertos que tienen miedo o presentan ciertas precauciones ante la idea de que la inteligencia artificial pueda desarrollar tal capacidad que un ser humano no la pueda controlar. develop De hecho, such ability that a human being isn't able to control it. In the press, you may have seen people are trying to reach common standards to control this kind of intelligence. If you've got time, when these slides are published with this article, have a look at them because they show many of the mistakes of AI in recent decades and how cybersecurity has failed and how things can go badly wrong if we don't do things properly. Bien, aquí bueno, les hemos dejado la típica referencia, ¿no? de las cartas que bueno, typical opiniones que están recopilando muchos científicos, opinions that many scientists todos los diferentes científicos para intentar darle un poco orden a esta especie de caos tecnológico que hay ahora mismo con la inteligencia artificial y su potencial. Bien, otro de los problemas que mucha gente está preocupada es de su impacto en la economía y en la sociedad, ¿vale? De hecho, si han leído la prensa, hay muchas propuestas de intentar de alguna manera añadir impuestos, ¿no? a los robots, a la inteligencia artificial, porque se supone que en un futuro cercano, ahora después lo veremos si es verdad o no, nos quitarán el trabajo. Pero a nosotros particularmente lo que nos preocupa más, aparte de lo que es la economía, es todo lo relacionado con la sociedad, ¿no? Es decir, cómo este tipo de algoritmos podrían sacar la parte más mala del ser humano, es decir, aprender sesgos culturales, ser racistas, es decir, cosas que ya se han demostrado que si no hay un humano que haga que esos sistemas de alguna manera se adapten de otra manera, pues podemos tener bots que les guste, pues no sé, sean nazis, que segreguen por raza, por color de piel o que identifiquen a personas como orangutanes cuando no lo son, ¿vale? Entonces, bueno, hay que mimar la tecnología con un poco de cuidado. Todo este contexto, al final, lo que nos viene a resumir es esto. Y para nosotros esto sí es importante en términos de seguridad informática. En inteligencia artificial se conoce como la singularidad ese momento particular en el cual un ente de este tipo será capaz de resolver un problema de manera, digamos, de mejor manera que un ser humano, ¿vale? De manera eficiente. ¿Cuándo va a suceder eso? Pues depende de muchas cosas, ¿vale? El problema que tenemos los seres humanos es que somos muy malos prediciendo el futuro, ¿vale? Casi siempre nos equivocamos y de hecho a día de hoy nadie tiene una respuesta exacta para cuándo va a suceder eso. Lo más serio que hemos encontrado es una serie de encuestas que realiza la Universidad de Oxford, el Instituto del Futuro de la Humanidad, en el cual básicamente aquí nos resumen un poco que en un plazo desde ahora a 40 años más o menos, muchas actividades que a día de hoy hacen los humanos, la inteligencia artificial las van a hacer al menos de la misma manera que un ser humano. Y pone un plazo desde ahora 120 años para que la mayor parte de actividades, pues básicamente un robot con inteligencia artificial las pueda hacer, ¿vale? Y hacen aquí pues unas estimaciones, pues por ejemplo, dentro de unos 30 años, pues una inteligencia artificial será capaz de escribir un libro igual que un ser humano, bueno, cirugía, retail, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en este escenario de gran incertidumbre que pues la gente está muy preocupada con este tipo de tecnologías. Nosotros en seguridad nos planteamos de cuándo va a llegar ese momento específico en el cual algoritmos de este tipo van a ser capaces de sustituir la capacidad de un analista, digamos, más senior, ¿no? Con sus capacidades pues, para hacer las típicas cosas, ¿no? Pentesting, reversing, etcétera, ¿vale? Con una propiedad interesante. Nuestra opinión particular es que si tú tienes un analista bueno en seguridad,
habitualmente la inteligencia artificial no lo va a sustituir. Lo bueno que tiene la inteligencia artificial es que se puede replicar, es decir, yo a lo mejor tengo un tío que es muy bueno haciendo reversing, pero tengo 1 o tengo 5, pero no tengo 100 las 24 horas del día desplegado por el mundo, ¿no? Es decir, lo bueno de la inteligencia artificial es la escalabilidad, ¿no? Quizás no sea igual que un ser humano, nos da igual que no sea. Mientras sea medianamente razonable, ya sustituirá a muchas tareas del ser humano. Y bueno, como os comentaba, el problema fundamental es que la gente no hay mucha incertidumbre, no se sabe muy bien para dónde va este camino. De hecho, los grandes propietarios de grandes organizaciones, de Tesla, de Facebook, etcétera, pues están continuamente discutiendo de si esto va a tener impacto o no va a tener y cuál es el alcance, ¿no? Porque realmente hay demasiada incertidumbre. Bien. Vamos a hablar muy rápidamente de un par de transparencias de justicia, ¿no? Justicia en el sentido de nos gustaría ver el contexto, hasta qué punto esto es verdad, es decir, si la inteligencia artificial es tan potente o no y si tiene recorrido en lo que a continuación veremos en seguridad, ¿vale? Os hemos puesto una serie de ejemplos, sobre todo de videojuegos, que es lo más típico, ¿no? Y que a la gente le llama mucho la atención, para que veamos cómo ha sido ese avance. En esta gráfica vemos que en los últimos más o menos 20 años, ¿no? Si me salen las cuentas, la inteligencia artificial ha avanzado bastante despacio, ¿vale? De hecho, sabemos resolver ciertos problemas muy específicos, algunos de ellos muy bien, pero digamos no somos capaces de hacer nada de una manera general, ¿no? O una inteligencia global como sería la del ser humano. Pensar que la inteligencia artificial más o menos nos podemos volver casi al año 50 del siglo pasado, es decir, la inteligencia artificial tiene un gran recorrido, pero bueno, estos últimos 20 años parece que se han ido haciendo cosas, pero a lo mejor no lo suficientemente rápido como mucha gente puede pensar. De hecho, este es el típico ejemplo que suele asustar mucho a la gente, ¿vale? Estos son diferentes simulaciones que hemos hecho, ¿no? De inteligencia artificial jugando a videojuegos, ¿vale? Y se puede demostrar que en muchos juegos la inteligencia artificial juega mejor que un ser humano. Es decir, se pueden hacer algoritmos que en entornos específicos funcionen mejor. Y eso, pues bueno, para muchos escenarios, quizás para seguridad, pues pueda ser interesante. De hecho, esos juegos no preocupan tanto, son anecdóticos, son simpáticos. Lo que a la gente le empieza a asustar bastante más es la capacidad de hacer juegos de hacer algoritmos de inteligencia artificial que de alguna manera reflejen inteligencia humana, ¿vale? Un ejemplo de eso, o un punto, ¿no? de disrupción, por decirlo de alguna manera, fue con las diferentes propuestas para ganar al Go, ¿vale? Tanto en el algoritmo más clásico, ¿no? Con movimientos típicos que incluso a los seres humanos les sorprendían mucho, como las evoluciones de esos ataques, o sea, de estos algoritmos, ¿no? Que hacen que a día de hoy incluso vaya evolucionando mucho más rápido. Es decir, a día de hoy tenemos capacidad de hacer algoritmos específicos muy buenos, algunos de ellos con mejores resultados que el ser humano, ¿vale? Y a mí particularmente me gusta mucho este estudio de Google, en el que, no sé si lo conocen, básicamente hizo un experimento con redes neuronales, se lo explico muy rápido. Abajo en rojo y en azul tienen dos redes neuronales compitiendo, ¿vale? Los verdes son manzanas. Entonces, básicamente plantea varios escenarios. Un escenario en el que hay muchas manzanas, entonces las redes neuronales en ese escenario, al haber muchas manzanas, colaboran. Es decir, cuando se entrenan, su decisión es colaborar. Pero cuando hay pocos puntos verdes, es decir, pocas manzanas, las redes neuronales, al equilibrio que llegan, es que tienen que competir y por tanto se atacan, se disparan, ¿no? Hay como puntitos rojos, eso es el láser, ¿no? Que simulan en 2D. Pero hay otro escenario mejor, que es si ante diferentes redes neuronales una de ellas tiene mayor capacidad computacional que la otra, por tanto puede entrenarse más rápido, en ese escenario da igual el número de manzanas que haya, que siempre ataca. Es decir, no colabora. Y eso lo deduce la propia red en ese proceso, ¿vale? Esto, sinceramente, da miedo, ¿no? Es lo que nos preocupa a mucha gente, hasta qué punto la inteligencia artificial se puede controlar o no. Desde el punto de vista de seguridad es, oye, yo voy a utilizar un método de estos en seguridad defensiva, ¿se va a volver en mi contra o no? ¿Lo puedo controlar? Pues hay mucha incertidumbre de cara a nuestro sector, ¿vale? Aquí les dejo un par de
de referencias, porque somos bastante críticos de que la inteligencia artificial pueda solucionar todos los problemas. De hecho, este vídeo se lo recomiendo, es genial, de un científico del CSIC. Hay muchas investigaciones de fallos recientes de Google, haciendo predicciones con Machine Learning que se han equivocado y ha provocado pues, fallos importantes, y el artículo que les comentaba antes. Es decir, la inteligencia artificial es útil, pero tenemos que pensar muy bien en qué dominio y cuál es el contexto para ver si aplica o no aplica. Bien, por último, ya estamos terminando con esta parte de contexto, ya vamos a ir un poco a la parte más técnica. Hay unos aspectos que a veces a las personas se les olvida y para nosotros en seguridad es importante, que es todo lo relacionado con la legislación. Hay en escenarios donde aunque tuviéramos algoritmos de inteligencia artificial mejores que el comportamiento de un ser humano, no vamos a poder utilizarlos, porque la legislación no lo va a impedir, ¿vale? Imaginaos, por ejemplo, en una entidad bancaria que tuviera que conceder un crédito, pues la ley de protección de datos, por ejemplo, te puede forzar a aquellas decisiones que impacten significativamente en la vida de los ciudadanos deben poder ser razonadas y puede solicitarse la revisión de un, entre comillas, humano. ¿Por qué es así? Porque si saben de inteligencia artificial, una vez que han entrenado, ahí se genera una especie de caja negra, ¿no? Metemos entradas, tenemos salidas, pero realmente no entendemos por qué ante unas entradas se produce una salida, es decir, no se puede razonar ese proceso. Entonces hay en muchos escenarios donde esta tecnología no sería válida, ¿vale? Entonces, si tenemos el mejor sistema para seguridad, pues hay que pensar que puede que no lo podamos llegar a utilizar, ¿vale? Bien, una vez hecho este pequeño contexto, entramos ya en la parte más técnica. Vale, vamos a entrar ya en lo que es el Machine Learning de forma práctica. Podemos considerar el Machine Learning básicamente como datos y algoritmos. Es decir, sobre unos datos se le aplica un algoritmo, luego entraremos más en detalle, y obtenemos un modelo con el que podemos realizar distintas tareas, que más adelante veremos. Los datos pueden ser cualquier tipo, aquí está representado como binario, pero podría ser texto, imagen, audio, lo que queramos. Entonces, ya entrando en los algoritmos, podemos clasificar los algoritmos según su tipo de aprendizaje o según la tarea que resuelva. Vamos a empezar por el tipo de aprendizaje. Se clasifica en tres tipos: el supervisado, no supervisado y por refuerzo. El primero de ellos, el supervisado, lo que trata de hacer es aprender una función a través de datos etiquetados. Es decir, si nosotros, por ejemplo, queremos identificar imágenes de gatos y perros, lo que hacemos es para cada imagen, junto a cada imagen ponemos una etiqueta, es decir, con la clase que se corresponde, pues el perro o el gato. Todo lo que hace la función es aprender a partir de esas etiquetas. En contraposición al no supervisado, donde no tenemos esas etiquetas, el objetivo de este tipo de aprendizaje es obtener la estructura interna de nuestros datos. Y por último, el aprendizaje por refuerzo, que es totalmente distinto a los dos anteriores, que consiste en que tenemos un agente, como podría ser un robot, en un cierto entorno, y en el cual ese agente conoce su estado y puede realizar distintas acciones. Por cada acción que realiza en un estado, recibe una cierta recompensa. El objetivo de este agente es maximizar esa recompensa. Entonces, aparte por el tipo de aprendizaje, lo que decía antes, podemos clasificarlo según la tarea que resuelve. El Machine Learning, como hemos visto antes, se puede aplicar a cantidad de aplicaciones, pero se suelen clasificar o agrupar por cuatro tipos que se llaman tareas, que son la clasificación, regresión, clustering y reducción de la dimensionalidad. La clasificación y la regresión se enfocan dentro del aprendizaje supervisado y el clustering y la reducción de la dimensionalidad en el no supervisado. ¿En qué consiste cada una? La clasificación consiste en lo que decía antes. Tenemos una serie de objetos predefinidos, más que objetos, una serie de clases predefinidas, como podrían ser gatos y perros que decía antes. Entonces, la idea es distinguir entre cada uno de esas clases. La regresión
en este caso no tenemos un grupo finito de clases, sino que tenemos normalmente un intervalo infinito. Entonces, tratamos de aproximar de alguna forma una función a los datos que tenemos. El clustering, que consiste en agrupar objetos en función de una serie de propiedades. Un ejemplo típico es la segmentación del mercado. Si tenemos 1 millón de clientes y queremos ofrecerle una tarifa personalizada para cada uno de ellos, es imposible, no podemos dar 1 millón de ofertas. Lo que se hace es, se segmenta el mercado en 4 o 5 grupos de usuarios y se ofrece una tarifa a cada uno de ellos. Y luego, por último, la reducción de la dimensionalidad. Normalmente tendremos unos datos con muchas o pocas variables. Si tenemos muchas, es probable que algunas sean redundantes o no aporten demasiada información. Y en el caso del entrenamiento de Machine Learning, que luego veremos, pues puede ser bastante costoso, por lo que reduciendo algunas de estas variables, a costa de perder cierta información, pues podemos hacer más eficiente el entrenamiento. Dentro de cada tipo existen bastantes algoritmos. Entonces, hemos buscado en Kaggle, que es una página donde se realizan distintos concursos de Data Science, Machine Learning, en los que se ofrecen precios. Y han realizado una encuesta a sus usuarios, donde se hacen muchas preguntas, pero aquí destacamos 2. La primera de ellas es qué métodos qué algoritmos usan en el trabajo la gente que usa Kaggle, y luego qué lenguajes de programación. Entonces, si nos fijamos, los algoritmos que más se usan son regresión logística, árboles de decisión, random forest, redes neuronales. La mayoría de ellos que son aprendizaje supervisado, donde la mayoría de gente pues, realiza el Machine Learning. Y en cuanto al lenguaje de programación, el más usado es Python, seguido de R, que es bastante usado por matemáticos y estadísticos. Luego pues hay otros tipos como SQL para manejar bases de datos relacionales, herramientas como los Jupyter Notebooks o frameworks de Deep Learning como TensorFlow, que luego veremos. La mayor dificultad del Machine Learning no son los algoritmos, sino que son de dónde obtener los datos. Bien, porque necesitamos queremos hacer una aplicación sobre algo y no tenemos los datos porque no podemos conseguirlos porque no son públicos o porque son de muy mala calidad. Entonces, aquí os dejamos una serie de repositorios de datos donde podéis ver qué tipo de datos, cada uno tiene distintas categorías. Quizás lo más interesante sea el de Kaggle porque, como he dicho antes, Kaggle hace concursos de prácticamente cualquier cosa, así que habrá datos de cualquier temática. También está muy bien el repositorio de los servicios web del Gobierno de Estados Unidos, el de Amazon, y ya más orientado a seguridad, os dejamos aquí ese repo que tiene bastantes conjuntos de datos de seguridad. Uno de los tipos de datos más utilizados en seguridad o en Machine Learning en general son las imágenes. Y aquí os dejamos una serie de repositorios, ya que normalmente en estos conjuntos de datos se suelen comparar los distintos algoritmos. Hacen como de benchmark para comparar la bondad de los algoritmos. Entonces, uno de los más importantes y de los más típicos, también muy pequeño, es el MNIST, que son dígitos escritos a manos, como están aquí. Y el problema que intentamos hacer es clasificar cada uno de estos dígitos, del 0 al 9. De igual forma, el CIFAR 10 y el CIFAR 100, donde no tenemos dígitos, sino tenemos objetos, y depende de si es el CIFAR 10 o el 100, pues tenemos 10 o 100 clases de objetos. Otro conjunto es el CELEBA, con 200.000 imágenes de caras de famosos, y además pues tienen 40 atributos. Y luego pues más bases de datos como ImageNet o CocoDataSet. Ya hemos visto más o menos
que el Machine Learning son datos y algoritmos. Pero ¿cuál es el ciclo desde que obtengo los datos hasta que lo despliego en producción? Entonces, de igual forma, tenemos los datos y los algoritmos. Entonces, en cuanto a la fase de datos, es obtener los datos y de las formas que sea a través de repositorios públicos, datos generados por nosotros o a través de agregación de fuentes, de distintas fuentes. Normalmente, cuando una vez se tiene este conjunto de datos, hay un trabajo que es el más costoso de todos, que consiste en la limpieza de datos. Eliminación de datos atípicos, datos faltantes, etc. Una vez ya tenemos nuestro conjunto de dataset limpio, lo que se hace, y esto dependerá de la aplicación, es reducir dimensionalidad a través de los algoritmos que hemos visto antes, a través de test estadísticos, a través de la experiencia de un experto, etc. Entonces, hasta ahí acabaría nuestra fase de datos y luego empezaría la de algoritmos. En función de la aplicación que deseemos hacer, si queremos resolver una tarea de regresión, de clasificación, pues seleccionaremos un algoritmo. Normalmente esos algoritmos dependerá de uno o varios parámetros que habrá que fijar de antemano. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de estudios previos o a través de prueba y error. Y ahí ya estaremos en disposición de entrenar nuestro algoritmo. Antes de eso, se suele dividir nuestro conjunto de datos en 2 o 3 partes. La mayor parte de los datos servirá como dato de entrenamiento y las 2 partes restantes de test y validación, aunque la tercera parte depende de lo que estemos haciendo. Se divide en esas partes que decía y la que se usa para entrenar el modelo es la de entrenamiento. Con las otras dos partes de nuestro conjunto de datos se pasa sobre nuestro modelo entrenado y obtenemos una serie de métricas que prefijamos de antemano, que dependiendo de la aplicación pues podría ser el error, tasa de falsos positivos, etc. Y en función de las métricas que obtengamos, pues si son correctas, si tenemos, por ejemplo, nosotros prefijamos que nuestro algoritmo, nuestro modelo será válido si obtenemos el 90% de precisión y con las métricas que salen de aquí vemos que obtenemos un 95%, pues lo desplegamos el modelo donde corresponde. En caso de que no sean válidas, pues habrá que o seleccionar el algoritmo o volver a cambiar los parámetros. Un pequeño apunte a lo que comenta José. Probablemente alguien se está preguntando, ¿y yo para qué quiero saber esto? ¿No? Si yo lo que quiero es vulnerar sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Es como cuando alguien te viene y te dice, yo quiero hackear sistemas, ¿no? Y lo que le recomiendas es que estudie lenguajes de programación, protocolos de comunicación o arquitectura de ordenadores, ¿no? Para entender lo que vamos a ver después, hay que entender esto, ¿vale? Porque es muy importante este ciclo, porque entendiendo bien el ciclo, ahora veremos en qué puntos podemos inyectar para realizar los ataques, ¿no? Entonces, es necesario ese equipo mixto, ¿no? De gente de seguridad y gente experta en inteligencia artificial. Entonces, como decía antes, el mayor problema son los datos y los algoritmos no hay demasiado problema, porque la mayoría de los algoritmos vienen implementados en muchísimas librerías. Aquí os dejamos algunas. La mayoría están en Python, porque como es el lenguaje más usado en la encuesta de Kaggle, y además Python es muy sencillo de programar, pues la mayoría están en Python. Pero uno de los que más nos gustan es scikit-learn, que se programa en Python. Luego también está bien H2O, que se puede programar en Python o en R. Más orientado a Big Data, pues está la librería mlib de Spark y luego pues existen otras librerías como Weka, Mahout, etc. Aquí también os dejamos frameworks de Deep Learning con los que además se pueden aplicar algoritmos de Machine Learning clásico, aunque no están especialmente diseñados para eso. Hay uno que nos gusta especialmente, que es Keras,
porque abstrae muchas peculiaridades de Deep Learning de frameworks como de TensorFlow o Theano. Entonces, para empezar, para los temas que veremos a continuación de Deep Learning, este framework es muy interesante y muy sencillo. Aparte de todo lo que hemos dicho, lo podemos ejecutar en local. El problema, como más adelante veremos, es que estos algoritmos son bastante costosos computacionalmente. Entonces, se han creado servicios específicos en la nube, donde es posible realizar, pues ya entrenar nuestros modelos en la nube transparentes para nosotros, o picarnos el código, subirlo a la nube con nuestros datos y se ejecuta todo en la nube. Entonces, pues existen servicios específicos de Amazon Web Service, de Cloud Platform, de Azure, que aquí no está, o servicios más específicos como FluidHub, BigML y Shell. Luego veremos una demo con FluidHub que permite una cuenta gratuita para probar lo que vamos a hacer en este taller, solo algunas cosas. Y luego vamos a ver una demo. Entonces ya vamos a entrar en la parte de Deep Learning, que es un subconjunto del Machine Learning. Y luego contaremos un tipo especial de red neuronal, que es la GAN, que es bastante usada en seguridad. Básicamente, el Deep Learning consiste en las redes neuronales. Vamos a ver una demo para entender lo que es. En esta pequeña demo es los conceptos básicos de lo que es una red neuronal, la evolución utilizada en Deep Learning. Y de nuevo, es importante entender esto para ver los ataques, sobre todo de seguridad ofensiva, que veremos pues, en la segunda parte de la charla, y para ver cómo se pueden engañar a sistemas de clasificación. Vale, básicamente una red neuronal es un conjunto de capas formadas por neuronas. Una neurona no es nada más, de definirlo rápidamente, un conjunto de entradas y salidas, de tal forma que las salidas se propagan a la siguiente capa. Esas entradas y salidas son pesos, que al final el objetivo de la red neuronal es ajustar estos pesos, de tal forma que se minimice algún tipo de función de pérdida, que aquí está representada, que dependerá del algoritmo que apliquemos. Existen tres tipos de capas, que son las entradas, que son básicamente los datos que se le mete al algoritmo, las salidas, que es lo que nos produce, y las capas interesantes son las capas ocultas, que es lo que nos permite aprender conceptos complejos. Cuantas más capas tengamos, más profundo es el aprendizaje, de ahí viene el nombre de Deep Learning, y mejor, más conceptos complejos podemos aprender. No lo hemos comentado, pero se deduce, ahí arriba tenéis la URL, este es un simulador de red neuronal, ¿vale? Simplemente si queréis entender mejor los conceptos, pues con este simulador podéis jugar fácilmente a diseñar redes neuronales y a ver el efecto. Lo que vamos a hacer es, lo que hace el algoritmo, es tratar de minimizar una función de pérdida. Aquí vemos que no converge. Lo que debería pasar es que lo que se ve aquí azul se forma un círculo complejo, de tal forma que separe perfectamente las clases naranja y azul. Entonces vamos a cambiar la arquitectura de red. Normalmente, una cosa que es difícil de ajustar es el número de capas ocultas, porque no sabemos cuántas necesitamos, cuántas neuronas necesitamos en cada capa. Ese es uno de los mayores problemas, que normalmente se hace por prueba y error, ajustando el distinto número de neuronas en cada capa, etc. Entonces vamos a quitar alguna capa.
A ver si así... No. Básicamente, lo que se hace para entrenar la red neuronal es aplicar épocas que no es nada más que pasar el conjunto de entrenamiento completo. Entonces, si tenemos, vamos a llegar a 500 épocas, hemos pasado 500 veces el conjunto de entrenamiento. Aquí vemos que separa perfectamente las dos clases, la de la naranja y la azul. Y el error prácticamente es 0, por lo que es muy buen clasificador. Uno de los problemas que tanto para seguridad defensiva como ofensiva está relacionado con las épocas. Esto que el simulador lo hace muy rápido, tiene un coste computacional elevado, ¿vale? Entonces, en función de nuestra capacidad para pasar esto múltiples veces y entrenar el modelo, tanto como defensor como atacante, como ahora después veremos, pues nos va a facilitar ser mejor defensor o ser mejor atacante. Podemos jugar con distintos parámetros como el ratio de los datos de entrenamiento, le podemos meter también ruido para que no sea tan fácil clasificarlo. Vemos aquí que ya no está separado en dos círculos concéntricos, sino que ya aquí están prácticamente pegados a los azules, entonces es más complicado de hacer un buen clasificador. Además también se puede jugar con la tasa de entrenamiento, cómo aprende el algoritmo, las funciones de activación y luego pues parámetros de regularización. También se puede jugar con el tipo de problema, regresión y clasificación. Y de igual forma pues podemos ver cómo converge. Esto es básicamente una red neuronal. No hemos entrado en cómo se entrena, ni en ningún detalle técnico para no hacer la presentación muy pesada, porque si no habría que entrar en bastantes detalles matemáticos que no queremos. Hemos visto con ese simulador el ejemplo más sencillo, que es lo que se llama el perceptor multicapa, pero existen otros tipos de redes, se llaman arquitecturas de redes neuronales, y existen multitud. Unas de las más usadas en la actualidad son las redes recurrentes, aunque no se suelen usar así, sino que se usan variantes como el STM o GRU, también las redes convolucionales, o como vamos a ver ahora en más detalle, las redes GAN, muy usadas en seguridad. Luego existen otras como los autoencoders. Aquí dejamos el enlace donde se detallan las arquitecturas completas de cada tipo de red y una descripción y para qué se usa. Entonces vamos a ver qué son las GAN. Básicamente es un concepto interesante de ataque-defensa y propiamente no es una red neuronal, sino que son dos, el generador y el discriminador. ¿Cómo funciona este tipo de red? Básicamente al generador se le mete algún tipo de ruido y lo que hace es generar ejemplos falsos. Y por otro lado, el discriminador se le pasan los datos generados por el generador y ejemplos reales. De tal forma que el generador y el discriminador compiten, tratando de que el generador trata de engañar al discriminador y el discriminador se trata de defenderse del generador. El generador trata de generar cada vez mejores ejemplos, muestras reales, o sea, muestras generadas, perdón, y el discriminador trata de distinguir cada vez mejor entre las reales de las generadas. Y este juego acaba cuando llegan a un equilibrio, es decir, el generador no puede generar mejores datos para engañar al discriminador y el discriminador no puede distinguir entre las muestras reales de las generadas. Aquí os dejamos el paper original para ver todos los detalles específicos de qué funciones de pérdida usa y cómo se implementa, que no vamos a entrar en ello. Esta idea de red GAN es muy interesante y ha dado lugar a muchísimas variaciones de la idea original. De hecho, las redes GAN nacieron en 2014 y aquí tenemos cómo ha ido creciendo. Este es el número de papers por mes en los que aparece la palabra GAN y podéis ver que crece de forma exponencial. De hecho, el director de inteligencia artificial de Facebook
considera que este tipo de redes son una de las ideas más interesantes que ha tenido el Machine Learning en los últimos 10 años. Ya volviendo al tema del Deep Learning, pues todo lo que básicamente los conceptos de redes neuronales no son nada nuevos, sino que se remontan. Este es un paper donde se define la primera red neuronal basado en el funcionamiento biológico y data de los años 40. Otro tipo de redes más nuevos, que no son nuevos, sino por ejemplo la LSTM, que hablaba que es un tipo de red recurrente, es del 97, y las redes convolucionales son del 89, 90, o sea, casi 30 años. ¿Pero por qué está tan de moda ahora? Sobre todo por dos motivos. Por los datos, que hace 20, 30 años, cuando nacieron las arquitecturas cuando se definieron, no había la cantidad de datos que tenemos ahora. Estamos en la época del Big Data, por lo tanto podemos hacer uso de una cantidad de datos. Y por otro, la mayor capacidad de cómputo. Las redes neuronales requieren muchos datos, y cuanto mayor sea la cantidad de capas ocultas, mayor sea esa cantidad. Y por otro lado, el entrenamiento es bastante costoso, por lo que con el aumento de las tarjetas gráficas, con las GPUs y su abaratamiento, somos capaces de entrenar modelos muy complejos en tiempos razonables. Entonces, básicamente, el Deep Learning se ha puesto de moda ahora por esos dos motivos: por la ingente cantidad de datos que podemos usar y por una mayor capacidad de cómputo gracias a las GPUs. Entonces, vamos a ver unas demos de redes neuronales donde se pueden ejecutar algunas de ellas en donde queramos, o de forma muy sencilla. Vamos a ver, lo primero es un ejemplo de aplicación, que es el juego de piedra, papel, tijera, donde simplemente con el navegador somos capaces de jugar contra la máquina a piedra, papel, tijera. De hecho, este ejemplo puede parecer más o menos interesante, o sea, hay que verlo desde un punto de vista tecnológico. Esto hace una serie de años era impensable, ¿no? Que pudieras aplicar este tipo de inteligencia en un navegador web, ¿no? Con librerías que permitieran acelerarlo, ¿vale? Entonces, solo vamos a enseñar con un ejemplo muy rapidito, que es de jugar a piedra, papel o tijera contra una máquina. Que empate. Lo que está esperando es la piedra para empezar a jugar otra vez. Voy a jugar con tijera. Aquí pierdo. Entonces, bueno, esto sí, si no tienes amigos, pues estás aburrido, pues bueno, siempre puedes. Te lo pones en tu casa y echas la tarde, ¿no? Una tarde de invierno. Bueno, esto era un simple ejemplo, no tiene mayor interés. Pero bueno, simplemente para que veáis ejemplos de redes neuronales. Otro ejemplo muy típico, todos conoceréis el caso de Tesla, que está desarrollando su coche autónomo. Existen otras empresas como Nvidia, que también está desarrollando su propio coche autónomo. Y este vídeo que veis es interesante por dos motivos. El primero de ellos es que no lo suelen contar las empresas, y es cómo se entrena, es decir, todos los errores que comete hasta que de verdad funciona. Que esto las empresas no solo enseñan lo que funciona. El que tiene valor es el que lo conduce en la fase de entrenamiento, no es el que se juega la vida de verdad. Después no tiene mérito. Y luego otro motivo interesante es el enfoque que hacen. El enfoque tradicional del Machine Learning consiste en: tenemos un problema complejo y lo dividimos en subtareas y aplicamos para cada tarea un modelo específico. Lo que se hace aquí es aplicar un enfoque end-to-end, que básicamente consiste en entrenar al coche como un todo. Entonces, esto le da una cierta robustez. Más robustez que si lo hubiéramos hecho de forma independiente. Y ya a modo de curiosidad, pues aplican redes convolucionales de las que tienen casi 30 años. Vale.
Otra empresa que está apostando también por el coche autónomo es Baidu. Baidu es el Google chino. Está poniendo bastante pasta para desarrollar el coche autónomo. Lo interesante del proyecto de Baidu es que es un proyecto open source, por lo que cualquiera puede descargarse el software. Además, te dan el hardware con lo que entrenar el modelo de coche autónomo y poder crearte tu propio coche autónomo sin invertir pues, prácticamente nada, solo el hardware necesario. La idea de Baidu es que para el año 2020, para diciembre de 2020, este tipo de sistema operativo, pueda funcionar en autopistas y en carreteras abiertas. Ya vamos a hacer otra demo de una aplicación de las redes convolucionales, que es la transferencia de estilo. Esta ya sería la última y ya pasamos a la parte más puramente de seguridad. Lo que vamos a hacer aquí... Aquí, bueno, lo que os comentaba José, uno de estos servicios es FloyHub. Bueno, no lo hemos comentado, lo hemos publicado en Twitter, tenemos un GitHub, GitHub JIEP Cybercamp 2017, donde tenéis muchos papers y las demos que vamos haciendo con el código, lo tenéis ahí subido por si luego queréis hacer cualquier cosa. ¿Vale? La idea de esta demo, es una aplicación de las redes convolucionales, es, dadas unas ciertas imágenes y un estilo de cuadro, o más bien un cuadro, que tiene un determinado estilo, es decir, con qué colores se ha pintado, cuáles son los trazos, etcétera, poder hacer la transferencia del estilo de este cuadro sobre las imágenes. Entonces, para ello vamos a aplicar FluidHub. Ahora os voy a contar en detalle cómo funciona. Lo que os comentaba antes, FluidHub es un servicio en la nube que la ventaja que tiene es que tú puedes subir, bueno, primero te permite usar librerías de manera sencilla, no te las tienes que instalar en local y configurar, y además puedes contratar usos de CPU y GPU bajo demanda. Lo chulo que tiene esta en concreto es que te da un par de horas gratis de GPU, ¿vale? Entonces, para hacer vuestras pruebas, pues las podéis hacer aquí, ¿vale? Las demos estamos usando la cuenta gratuita que te da 2 horas de GPU, ¿vale? Es una K80, si conocéis de tarjetas gráficas. Y más importante, que no hay que dar la tarjeta de crédito para crearte una cuenta. Entonces, esto es FluidHub. Lo que permite FluidHub es crear tus proyectos, que es básicamente código, y datasets. Datasets son nuestros conjuntos de datos que podemos descargar y subirlos de forma muy sencilla. Aquí nos hemos creado dos datasets, uno de estilos, que son estilos preentrenados con distintos cuadros. Son 6. Rain Princess, Urek, Lamuse, Unie, Wave, Scream, etc. Y por otro lado tenemos las fotos sobre las que aplicaremos el algoritmo. A ver si carga. Es un ejemplo de foto. Entonces, podemos crear nuestros proyectos y dentro de cada proyecto podemos ejecutar jobs, que no es nada más que aplicar cierto código es ejecutar código normalmente sobre ciertos datos. Entonces, vamos a transferir el estilo. Lo que hacemos está en GitHub todo, cómo se hace. Entonces, simplemente vamos a ver cómo se traspasa el estilo. Usamos la CLI que nos provee FluidHub. Entonces, simplemente con un sencillo comando podemos transferir el estilo o ejecutar lo que queramos. Lo que hace es subir todo el código que tengamos. Es bastante importante separar el código de los datos, puesto que si tenemos un conjunto muy grande de datos, se va a subir cada vez y puede tardar bastante tiempo en función de la red. Vale, entonces simplemente lo que estamos haciendo es ejecutamos este es el nombre Floyd de su línea de comandos, y ejecutamos en un entorno de TensorFlow, porque el código está en TensorFlow, con la versión 1.3 y Python 2. Y le aplicamos dos datasets que los que he enseñado antes, que es seguridad IML, dataset, estilos 1. Una cosa interesante de FluidHub es que permite versionar los datasets
por lo que podemos crear varias versiones de nuestro dataset y lo montamos en estilos, /estilos. Y de la misma forma montamos nuestras fotos en el directorio fotos y simplemente lo que tenemos que ejecutar es lo que le decimos ejecútame con el comando Python que ya viene entrenado en el entorno, viene instalado en el entorno, el código evaluate.py y decimos que continúe, que simplemente aplique este estilo, wave, sobre el directorio fotos y nos lo soque en el directorio /output, que es un directorio especial de Floyd Hub que nos permite obtener las salidas. Y luego, pues, como nuestras imágenes tienen distintos tamaños, le permitimos la opción de que tenga distintos tamaños y hacemos de cada imagen de una en una. Vamos a ver. Podemos ver todos los que genera en la terminal. Aquí tenemos todos los jobs. Vale, entonces ya debería haber acabado, pero no sé por qué pone que está todavía corriendo. Bueno, si no, enséñale las imágenes que tenemos generadas. Si no, bueno, sí, ya ha acabado. Bueno, para no perder mucho el tiempo, lo que genera en Floyd Hub es básicamente esto. Este es el estilo wave que le hemos pasado y básicamente esto es lo que genera para cada una de las imágenes. La imagen original la aplica el estilo del cuadro de la otra imagen original. Y eso se puede hacer pues, para cada uno. Además de los predefinidos se puede entrenar con cualquiera. Lo que pasa que eso es bastante costoso. Dependiendo de la GPU puede tardar entre 4 o 6 horas. Bueno, hemos llegado a la mitad de la charla, más o menos. Gracias por aguantar hasta aquí, que es la parte más, digamos, más intensa, pero es importante. No se puede hablar en ciberseguridad de inteligencia artificial sin saber estos conceptos básicos, ¿vale? Entonces, bueno, con esta base vamos a hablar de qué podemos hacer con esto en ciberseguridad, qué se está haciendo y cuáles son las limitaciones. Una ponencia que me gustó mucho de hace unos cuantos meses y suelo utilizar bastante en conferencias es una que dio Adi Samir en la RSA Conference, en la última, y dijo una frase que por culpa de esta frase hemos creado pues básicamente la charla que os estamos dando y que daremos en otros lugares. Adi Samir, que es un criptógrafo reconocido mundialmente y una de las personas más brillantes que pues, probablemente existan en el planeta, dijo una frase: yo creo que la inteligencia artificial es útil para la seguridad defensiva, pero no ofensiva. En esta hora que nos queda más o menos, cuando lleguemos al final, yo he llegado casi a la conclusión que es todo lo contrario, que es casi más útil en seguridad ofensiva que defensiva, ¿vale? Ahora lo veremos. Pero bueno, si Samir dijo esto es porque hay una especie de contexto que a lo mejor o se nos escapa o está evolucionando, y es lo que hemos intentado pues recopilar un poco las herramientas que hay, que no hay muchas, y sobre todo vamos a intentar explicar de manera humana, si es posible, cosas que se están haciendo en un entorno más teórico. Vale, cuando hablamos de ciberseguridad, lo interesante sería pensar qué problemas hay en ciberseguridad que los humanos no saben resolver del todo bien y si la inteligencia artificial podría complementarlo de alguna manera, ¿vale? En seguridad hay bueno, una lista enorme de problemas para solucionar que no somos capaces del todo de abordarlas, ¿vale? Aquí simplemente he puesto unas cuantas. Las típicas de explotación software, que son las tradicionales, es decir, los sistemas son vulnerables porque hacemos mal software, ¿vale? Entonces eso puede provocar que un tercero pues, nos haga un exploit remoto, local, etcétera, y vulnere nuestros sistemas. Todo lo relacionado con que no sabemos configurar bien los sistemas y todo lo relacionado con el fallo, el mayor fallo en seguridad que somos nosotros, ¿no? Los humanos, ¿no? Que bueno, somos el eslabón más débil. Bien. Cuando hablamos de aplicar inteligencia artificial a seguridad, mucha gente dirá que sabe aplicarlo o que tiene recorrido, pero hay un montón de problemas que habitualmente la gente no comenta, ¿no? Y se lo calla. Uno tiene que ver con la cantidad y la calidad de los datos. Si le preguntamos a alguien cuántos datos necesitamos para resolver un problema concreto, pues la respuesta habitual suele ser cuantos más datos mejor. Pero esa respuesta, digamos, no es muy científica, ¿no? O normalmente te suele decir, bueno, a lo mejor no hace falta muchos datos, pero queremos que tengan calidad. ¿Qué significa que tengan calidad? ¿Vale? Ese es el problema. Aplica a todos los dominios, pero en el caso de la seguridad
Hay en escenarios donde eso no sirve. Imaginaros, nosotros tenemos una amenaza que no hemos detectado nunca. ¿Cómo detectamos una amenaza que no hemos detectado nunca? Pues la gente te dirá, bueno, muy fácil. Analizas lo que es normal y lo que es raro, levantas una alerta, ¿vale? Pues ya le están metiendo alertas a un humano, ¿vale? Que tiene que perder ahí su tiempo para ver si eso tiene sentido o no. Con lo cual, no sabemos hacer eso mejor que lo hacíamos hace 20 años, y esa es la verdad. Luego hay un problema con lo relacionado con el entrenamiento estático. Todo esto que os ha comentado José, hay en escenarios que es útil. Tú tienes un modelo, lo entrenas y clasificas, ya está bien. Pero en seguridad eso no es muy real porque el atacante evoluciona sus ataques. Entonces tú a lo mejor tienes un modelo para detectar tráfico en una red de una manera, pero el atacante lo hace de otra manera. Entonces tu sistema tendría que ser capaz de hacer un entrenamiento continuo. Y un entrenamiento continuo en presencia de un atacante, que era lo que os comentaba José de GAN. Como ahora os diré, no existe solución para eso, ¿vale? Y no es porque lo diga yo, sino que ahora traigo a mi amigo DARPA, que es una entidad con suficiente solvencia para justificar que no existe solución para eso, ¿vale? Luego hay un par de temas, voy a destacar este y estos dos que nos preocupan mucho. Todo lo relacionado con la privacidad de los modelos, ahora veremos, existen ataques para robar modelos de inteligencia artificial, ¿vale? Y con esos modelos, una vez que los tienes o lo aproximas, como ahora veremos, se pueden realizar ataques de seguridad ofensiva, ¿vale? Un poco la idea que queremos transmitir sobre todo con esta charla es que la seguridad ofensiva es una realidad y la seguridad defensiva se tiene que poner las pilas para adaptarse a esto. Y sobre todo algo que nosotros en nuestro día a día lo defendemos con bastante importancia es si alguien utiliza inteligencia artificial en tecnología de seguridad o en cualquier producto de seguridad, ese elemento se tiene que auditar. Se tiene que auditar desde el punto de vista de seguridad informática, igual que hacemos un pentesting de una web, hacemos un forense, hacemos un reversing, lo que sea, ¿vale? Es decir, es un tema más a meter, si ya tenemos pocos de por sí, dentro de lo que debería hacer un profesional de la seguridad, ¿vale? Bien, lo que os comentaba, el mayor problema y no tiene solución, y recientemente hace un par de meses DARPA, la agencia de inteligencia de proyectos avanzados norteamericano, ha sacado diferentes concursos. Si alguien tiene una solución, esta agencia está encantada de darle millones de dólares, será por dinero, de cómo poder hacer sistemas de inteligencia artificial que entrenen de manera continua en presencia de un adversario, es decir, de un adversario que realmente lo que va a intentar es que tu sistema falle. Eso es la realidad, ¿no? La realidad no es montar un sistema aislado estático que voy cambiando cada X tiempo, eso no es real. Y no es real porque el atacante está aprendiendo a cómo engañar esos sistemas, ¿vale? Bien, con lo cual aquí volvemos a lo que os comentaba José y es muy importante, ¿no?, de las redes GAN. En seguridad este escenario es muy conocido. Desde hace mucho tiempo ya hemos asumido que el atacante vive con nosotros, ¿no? Está en nuestra casa, usa nuestra calefacción, es decir, está ahí dentro y tenemos que adaptarnos a ese hecho. Es decir, esto ya no es una cultura medieval que tenemos un muro y el atacante está fuera de ese muro. No, tenemos que asumir que el atacante está dentro. Y lo chulo de esta idea es que asumes que tienes que usar al atacante para hacer que tu sistema de inteligencia artificial sea más robusto. Bien, uno de los temas más complicados de hacer en inteligencia artificial a día de hoy y no tiene una solución clara es cómo poder aplicar privacidad. Es decir, como os comentaba José, para hacer entrenamiento muchas veces no tenemos capacidad de cálculo y tenemos que depender de un proveedor tercero, ¿no? Un Google, un Amazon, quien sea. Nosotros subimos nuestro modelo ahí, entrenado o no entrenado, lo que sea, y está ahí. ¿Cómo sabemos que un tercero no roba ese modelo? ¿Cómo sabemos que un tercero no modifica ese modelo? Como ahora después veremos introduciendo puertas traseras. Pues a día de hoy no existe una solución para ello, ¿vale? Lo único que hay son propuestas más a nivel académico, que es intentar hacer redes, sobre todo con redes neuronales cifradas, es decir, aplicar criptografía a redes neuronales, de tal manera que tú puedas subir todo a la nube o donde sea, y aunque alguien te lo robe, ese modelo va a estar cifrado, no va a poder sacar información. Y además no va a poder hacer consultas, entradas o salidas, porque para hacer eso va a necesitar una clave criptográfica, ¿vale? Esto se está trabajando con bastante interés porque realmente sería la única solución efectiva a ataques que veremos ahora después de robo de modelos, ¿vale? Si quieren tener una referencia, poniendo CryptoNets, les ayudará a encontrar más información. Bien, vamos a ver algunos aspectos de seguridad defensiva como introducción a la seguridad ofensiva. ¿En qué se utiliza a día de hoy inteligencia artificial en seguridad defensiva? Bueno, a día de hoy, en los últimos, que yo conozca como poco, 20 años, ¿no? Pues básicamente en estos escenarios que les comento aquí, ¿vale?
Habitualmente se utiliza mucho en todo lo relacionado con control de acceso, autenticación, autorización, identificación y perfilado. De siempre se ha utilizado, donde ha tenido más utilidad, en todo lo relacionado con el análisis de tráfico, de registro, IDS, IPS, fuga, detección de fraude. Se utiliza bastante, y prevención de malware, ¿vale? Esos son como los típicos, ¿no? Donde se ha utilizado y se utiliza inteligencia artificial de manera más seria o de manera más, no sé cómo decirlo, menos profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con entrenamientos estáticos, etcétera. Pero bueno, hay muchos otros escenarios donde se aplican, por ejemplo, en el desarrollo de software, en la gestión de riesgo, bueno, en seguridad de operaciones, etcétera, ¿vale? Con lo que comentábamos antes, que en seguridad tenemos problemas con los datos, probablemente no tengamos datos, porque si algo tiene un ataque de por sí, es que habitualmente el ataque cambia, ¿no? Entonces, a lo mejor modelar un atacante en base al pasado pues no es interesante para predecir el futuro. Y luego todo lo relacionado con entrenamiento automático. Actualmente empieza a haber cada vez más propuestas para recopilar información accesible relacionada con seguridad defensiva. Uno de los proyectos interesantes es el que les comento aquí, que es MLSEC, que básicamente intentan recopilar muchos proyectos y herramientas de inteligencia artificial dedicadas solo a seguridad defensiva, con lo cual, si les interesa ese nicho en particular, pues le pueden echar un vistazo, y en muchos casos pues recopilan charlas de la DEFCON y de otras conferencias de hacking con soluciones específicas a problemas. En esta transparencia, no sé si se ve muy bien, la parte de ciber es esta, si está aquí en rojo. Lo que les quiero enseñar que realmente todas las grandes compañías están apostando por aplicar inteligencia artificial de alguna manera a productos de seguridad, sobre todo de temas de monitorización, análisis de tráfico y detección de malware o código dañino, digamos, eso es lo más interesante. Pero bueno, empieza a haber otros actores, más como empresas más de startups, casi siempre Estados Unidos, Inglaterra, Israel, ¿no? Que habitualmente suele ser la cuna de gran parte de los avances tecnológicos, que intentan dar otros enfoques. Pero bueno, aquí les he dejado otras, pero al final la mayoría, o al menos hasta las que conocemos nosotros, porque muchos de estos avances se guardan y es lógico, ¿no? Que se guarde este conocimiento para proteger pues, a determinados clientes, pues no hacen nada más novedoso de lo que se hacía hace pues una década, ¿vale? Y eso es algo que bueno, nos ha sorprendido bastante. Aquí rápidamente les voy a dejar dos ejemplos de cosas interesantes que se están haciendo diferentes en seguridad defensiva, ¿vale? Y introducimos ya a la seguridad ofensiva. Los dos ejemplos que les voy a poner están relacionados con la protección de datos. Uno tiene que ver con la criptografía y otro tiene que ver con la esteganografía. Bien, bueno, esto paso y se lo cuento con esta. No sé si leyeron hace un tiempo que Google había inventado un algoritmo criptográfico de un solo uso. No sé si lo conocen esta noticia. Básicamente la idea, y es muy interesante, si conocen algo de criptografía saben que tenemos un problema para las próximas décadas con el avance de la computación cuántica, ¿no? Con un nuevo tipo de ordenador cuántico, que eso va a suponer una serie de problemas en determinados algoritmos criptográficos, ¿vale? ¿Qué planteó Google? Pues a lo mejor podemos usar redes neuronales para de alguna manera generar algoritmos criptográficos de un solo uso, ¿vale? Habitualmente la criptografía es algoritmo más clave, vamos cambiando las claves, ¿no? En cada sesión, en cada proceso, cuando sea. Lo que planteaba Google es, bueno, pues si puedo hacer un algoritmo criptográfico que tenga un nivel parecido al que haría un humano de un solo uso, aunque tuviéramos un ordenador muy potente, a lo mejor eso podría ser suficiente para protegernos en ese escenario. ¿Qué hizo Google? Pues de nuevo planteó un escenario de GAN, ¿vale? Aquí tenemos a nuestra típica Alicia, a Bob, y aquí teníamos al intruso, ¿no? Al espía. Diferentes redes neuronales y se pusieron, digamos, en un proceso de entrenamiento a entrenar y a intentar deducir un algoritmo propio, ¿vale? La única condición aquí es, digamos, la función de entrenamiento es que el atacante cada vez fuera más torpe a la hora de descifrar los mensajes, ¿no? A la hora de entender los mensajes en claro. Entonces, se hace el entrenamiento y después de una serie de épocas se llega a la conclusión de que Alicia y Bob deducen un algoritmo que el que está en medio no es capaz de descifrar, ¿vale? Eso pues, es una idea bastante revolucionaria, bastante chula. ¿Cuál es el problema? Que si lo vemos en detalle, pues lo que deducen las redes neuronales, digamos el algoritmo criptográfico, un chaval de primaria haría un algoritmo mejor, ¿vale? Porque básicamente lo que deduce es algo más sofisticado que un XOR, ¿vale?
Si saben algo, pues un XOR. Pero bueno, hay algunas propiedades de criptografía humana que las deduce, ¿no? Como por ejemplo el efecto avalancha que hay en criptografía. Es decir, hay ciertas cosas que las redes neuronales las deducen y eso es muy prometedor. Yo no sé si algún día seremos capaces de hacer esto de verdad, pero creo que es una idea interesante. A día de hoy para nada es lo que se ha publicado. Es decir, esto no genera algoritmos criptográficos de un solo uso. Es más un experimento, pero es una tendencia de cómo grandes empresas como Google intentan abordar la seguridad defensiva de otra manera. Aquí les dejamos otro ejemplo y una pequeña simulación que hemos hecho, que es con un sistema de esteganografía. Esteganografía básicamente es una ciencia para ocultar información, ¿no?, en diferentes medios y que un atacante no sea consciente de una comunicación encubierta. Pues de nuevo aquí tenemos un escenario tipo GAN, en el cual tenemos un generador que básicamente lo que va a intentar es generar imágenes que se parezcan a unas dadas, por ejemplo, de una base de datos de personalidades. Aquí vamos a tener un discriminador que nos va a decir hasta qué punto la imagen que le metemos es real o no es real. Eso podría ser un escenario a lo mejor más clásico para engañar a sistemas de autenticación. Pero en este esquema adicionalmente le metemos una técnica de estego. Básicamente usan una sencilla que es ocultar información en el bit menos significativo. Y a su vez le meten un estegoanalizador, es decir, un detector. Es decir, oye, esto que estás ocultando, ¿cómo de fácil sería de detectar con los algoritmos de estegoanálisis actuales? Lo que deduce este esquema, y este es más interesante que el que veíamos antes de cripto, es que con estas redes neuronales se pueden generar algoritmos de ocultación más robustos que los que existen actualmente frente a los ataques más robustos que existen actualmente. Con lo cual, simplemente con el mismo esquema y con las redes neuronales, muchas de las que os ha contado José, pues se pueden hacer nuevas propuestas de seguridad defensiva más allá de las tradicionales de toda la vida, ¿no?, de analizar tráfico, entrenamiento estático, etc. Bien, este es el contexto que está muy bien. Se va avanzando, intentando superar las limitaciones de entrenamiento continuo, de privacidad de los modelos, etcétera. Pero claro, ¿qué pasa si intentamos hacer esto en realidad? Es decir, si queremos introducir un atacante en estos escenarios, pues ahí es donde surgen los problemas. Las siguientes transparencias, lo que vamos a comentar rápidamente son diferentes ataques que hemos englobado, de los que hemos recopilado en lo que sería seguridad ofensiva en inteligencia artificial, es decir, cómo atacar a sistemas que utilicen inteligencia artificial. Los hemos categorizado en 4 grandes bloques. Ataques clásicos, que serían básicamente ataques de hacking de toda la vida, pero que utilizando inteligencia artificial pues funcionan mejor. Ataques que hemos llamado sintéticos, que serían básicamente ataques que podrían ser pues a lo mejor con procesamiento de imágenes o de cualquier otra manera que se utilizan para atacar algoritmos de inteligencia artificial. Los más probablemente chulos, ¿no?, que es inteligencia artificial contra inteligencia artificial. Y luego un cajón desastre que no hemos sabido muy bien cómo categorizar, que hemos metido un poco ahí de todo, ¿vale? Robo de modelos, puertas traseras, etcétera, ¿vale? Ahora lo veremos. En cualquier caso, si intentan evaluar la seguridad de este tipo de sistemas, siempre tienen que pensar en este esquema. Igual que cuando hicieran, pues, si se dedican al tema del pentesting o le interesan estas cosas, igual que harían en un pentesting de caja negra, ¿no?, cuando no tenemos información y tenemos que atacar un sistema. Pues tendríamos que pensar qué puede hacer un atacante si conoce solo las entradas, qué puede hacer un atacante si solo conoce las salidas, qué puede hacer un atacante si puede afectar a la fase de entrenamiento, qué puede hacer un atacante si solo puede hacer cosas en la fase de test. ¿Qué puede hacer un atacante si solo conoce el modelo? ¿Y qué puede hacer un atacante si puede manipular de alguna manera el algoritmo? Ya sea de manera remota, con entradas, o de manera física, como se hace en otros ataques, pues introduciendo campos, o sea, introduciendo modificaciones eléctricas, de potencia, etcétera, etcétera. Bien, vamos punto por punto. Sí, yo creo que vamos bien de tiempo. Vale. El primero, ataques clásicos. Aquí simplemente les hemos dejado dos ejemplos. Este que les muestro arriba, el PassGAN, es simplemente cómo poder utilizar redes neuronales para, dado por ejemplo un diccionario de contraseñas que se ha robado por ejemplo de LinkedIn, le pasas esta red neuronal y la red neuronal es capaz de deducir una regla de craqueo de contraseñas. Es decir, dado a lo mejor 100.000 contraseñas, te extrae una regla y esa regla te va a poder deducir nuevas contraseñas que se parezcan a ese dataset. ¿Para qué sirve esto? ¿O qué demuestra esta herramienta y esta investigación? Demuestra que haciendo esto podemos craquear contraseñas de manera más rápida a como lo haríamos, por ejemplo, con John the Ripper o con Hashcat, ¿vale? Herramientas clásicas de craqueo, ¿vale? Entonces, en el mundo real,
esta herramienta da mejores resultados que las herramientas clásicas que habíamos hecho, ¿vale? Aquí les dejo otro ejemplo rápido, este es de la última DEFCON de este verano, en el cual se utilizaba Deep Learning en técnicas de SQL Injection, ¿vale? Cuando tú detectas una vulnerabilidad en un sistema, intentas volcarte la base de datos o extraer información, pues en ciertas ocasiones pues necesitas detectar ciertos parámetros, por ejemplo, saber cuál es el nombre de una tabla, otras cosas, ¿no? A veces eso lo haces por estadística, lo haces a ciegas, lo haces por fuerza bruta, de muchas maneras. Lo que se deducen en estas investigaciones es que utilizando redes neuronales, digamos, puede ser más fino, es decir, puedes conseguir el mismo resultado con menos peticiones. Y para eso podría ser interesante, por ejemplo, usar Deep Learning. Con lo cual, este es uno, hay muchos ejemplos, ¿vale? Por tiempo hemos puesto simplemente estos dos de cómo poder mejorar ataques de toda la vida, pues en este caso de cracking, de inyección de código, de phashing, de lo que sea, utilizando inteligencia artificial. Aquí, bueno, este es otro ejemplo particular. Este caso no es como el anterior, que te genera una regla, sino este es simplemente que ves contraseñas, tienes un listado de contraseñas y lo que te hace esta red neuronal es sacar contraseñas que de alguna manera visualmente se parecen a las anteriores, ¿vale? No te está generalizando una regla de craqueo, pero bueno, a lo mejor en ciertos escenarios pues puede ser también útil. Aquí os dejamos el Python para hacerlo y más información de cómo hacerlo. Bien, ataques sintéticos. Estos son muy famosos, han salido mucho en la prensa, no le vamos a dedicar mucho tiempo porque son muy conocidos, pero bueno, rápidamente es cómo poder utilizar sistemas externos para modificar una fuente de datos de tal manera que el sistema típicamente de Machine Learning clasifique mal, ¿vale? Un ejemplo aquí pues sería en reconocimiento facial, pues queremos hacer que la cara de esta chica pues el sistema la reconozca como este actor, ¿vale? Porque por lo que sea ese sistema de reconocimiento reconoce actores, pues simplemente la chica se pone unas gafas y hace que el sistema se engañe. ¿Por qué funciona esto? Pues básicamente, como ahora después veremos, en estas gafas tiene una cierta información, unos píxeles que va a hacer que el sistema de entrenamiento falle, ¿vale? Hay otros esquemas muy chulos, este probablemente lo conozcáis, que es el de poder falsificar vídeos en tiempo real. Te coges el vídeo de una persona, si luego os conectáis a la página es muy interesante, ¿no? Con Trump y diferentes personalidades, pues cogen un vídeo real, coges a un actor y el vídeo en tiempo real se adapta a lo que tú haces con la cara, ¿vale? Entonces, si tú abres la boca, pues a lo mejor Schwarzenegger abre la boca, ¿vale? Igual que tú. Y tú todavía queda un poquito South Park, como digo yo, o sea, ahí hay un poquillo algo raro que se ve, pero la verdad es que está muy conseguido. Bueno, la posibilidad de hacer máscaras en 3D a partir de imágenes 2D para engañar a sistemas, eso es bastante viejo, pero tiene mucho recorrido. Y bueno, aquí otro ejemplo de una empresa bastante potente que preocupa bastante a bastantes organismos, que es la posibilidad de con muy poquitos segundos del audio de una persona es capaz de sintetizar su voz, ¿vale? Entonces, podéis ver, bueno, hay diferentes demos y podéis ver lo han hecho con la voz de Obama y con otras personalidades, como con 30 segundos solo de voz, te sintetizan la voz para generar pues cualquier texto, ¿vale? Y la verdad es que da bastante miedo. La tendencia es que en los próximos años, y esto es una realidad bastante cercana, pues probablemente no tengamos capacidad para diferenciar lo que es un audio real o un vídeo real, ¿vale? Entonces eso lo vamos a vivir probablemente en los próximos 5 años, ¿no? Porque esta realidad es bastante importante. A lo que le vamos a dedicar más tiempo es a los otros dos ataques que quedan, ¿vale? Ataques de Machine Learning contra Machine Learning y a lo que hemos llamado ataques mixtos. Una cosa que hemos querido aquí destacar de manera así más importante es que ya cada vez más muchos científicos empiezan a alertar la diferencia que puede existir en términos de seguridad ofensiva del mundo más académico del mundo más, digámoslo así, militar, ¿vale? Por ejemplo, de DARPA y de otras organizaciones, ¿no? Es decir, es un problema la seguridad ofensiva real que deberíamos tener bastante en cuenta. Cuando hablamos de ataques de inteligencia artificial contra inteligencia artificial, básicamente hablamos de dos escenarios, dos tipos de ataques. Ataques de evasión y ataques de envenenamiento, ¿vale? Cuando decimos ataques de evasión, pues imaginaros un sistema de clasificación que detecta lo que sea, pues lo que conseguimos es que el sistema
no clasifique o nos clasifique en otra categoría, ¿vale? Imaginar pues, que el sistema clasifica si algo es malware o no es malware, si el sistema tiene 10 usuarios, yo soy Pepito y quiero acceder como tu usuario, es decir, ese tipo de ataques utilizan técnicas de evasión. Y técnicas de envenenamiento, pues básicamente es introducir porquería al sistema para provocar diferentes efectos, ¿vale? De todo esto hay muchísima teoría, muchísimos papers, mucha información, pero cada vez más se empiezan a publicar librerías más prácticas, ¿no? Que la gente ya pueda utilizar para que vea que esto tiene algún tipo de sentido. Aquí les hemos dejado reflejado un par de ellas, de las más importantes, y ahora veremos un par de vídeos de unas demos que hemos simulado. Tendríamos Clever Hands y Deep Powin. Vale, vamos a ver diferentes demos con Clever Hands y con Deep Powin. Vale, y ahora les hago una serie de comentarios sobre los demos. Vamos a ver con Clever Hands 3 tipos de ataque. 2 de ellos son de caja blanca, estos 2 primeros son de caja blanca y este último es de caja negra. Básicamente lo que tratan de hacer todos estos algoritmos es crear un ejemplo adversario, es decir, en el caso de las imágenes, crear otra imagen que desde el punto de vista humano es imperceptible de la original, pero que aplicada a un algoritmo de Machine Learning, pues hace que se confunda al clasificarlo. Entonces vamos a usar Clever Hands, Floyd Hub para simular los dos, este ataque y luego uno de caja negra. Entonces, vale, mientras José lo va poniendo, voy a resumir un poco para dejar claro cómo funcionan estos ataques. Ataque de caja blanca y ataque de caja negra. En el ataque de caja blanca, básicamente lo que vamos a poder hacer, digamos haciendo un símil en seguridad, son ataques dirigidos y ataques masivos. ¿Qué quiere decir eso? En el ataque de caja blanca necesitamos saber cómo es el modelo de entrenamiento y los parámetros de configuración, es decir, necesitamos saberlo todo. En ese escenario nosotros metemos entradas y obtenemos salidas. Con esa información, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer que el sistema clasifique mal en general, lo que sería un ataque masivo, es decir, imaginaros si el sistema clasifica 10 números de 0 al 9, pues yo puedo hacer que metiendo un 0 clasifique cualquier cosa que no sea un 0, ¿vale? Entonces puedo acceder al sistema, pero no con lo que el sistema entendería. Y luego tendríamos los que son los ataques dirigidos, que luego veremos un vídeo de una demo que hemos hecho, en el cual podríamos hacer que el sistema clasificara lo que nosotros quisiéramos. Es decir, yo le meto un 0 y hago que el sistema me clasifica como un 1. Meto un 0 que me clasifique como un 2. Meto un 0 que me clasifique como un 9, ¿vale? Y esos serían los ataques de caja blanca. Ahora después os comento los de caja negra. Vale. Básicamente para ejecutar la demo simplemente hacemos prácticamente lo mismo que antes. La única particularidad es que lo entrenamos como GPU, simplemente diciéndole menos GPU nos lo entrena aplica GPU de forma automática sin hacer nada y simplemente aplicamos el código. En este caso no aplicamos los parámetros de data, básicamente porque al ejecutarse este código ya nos lo baja y como es muy pequeño, pues no es necesario el conjunto de datos. Entonces vamos a verlo en Floyd Hub. Vale, aquí lo tenemos corriendo. Todavía no he empezado a entrenar. Lo que va a hacer este ataque, que además nos permite tanto para atacar como defendernos, lo que va a hacer es crear un modelo que por sí mismo es bueno. El problema es que si creamos ejemplos adversarios, es decir, metemos ruido en las imágenes, pues es muy malo. Entonces, ¿qué hacemos para mejorarlo? Generamos con el algoritmo que usan, es básicamente aplicar un ruido siguiendo una ecuación determinada, de tal forma que generamos ejemplos adversarios y en la fase de entrenamiento les pasamos esos. Lo que hace que de esa forma, eso se conoce como adversarial training, permita que nuestro modelo sea más robusto frente
frente a un adversario. Entonces, esto debería haber empezado a entrenar. A ver si recargando. Vale, aquí ya está. Tenemos nuestros datos de entrenamiento. Hay que decir que todas las demos que vamos a ver es sobre el conjunto de datos del MNIST, el conjunto de datos de los datos manuscritos. Tenemos 60.000 datos de entrenamiento, de test 10.000, en este caso lo hemos dividido en dos partes. Y aquí vemos cómo se está entrenando. Creo que aplica 6 épocas. Entonces, en la primera tarda 7 segundos y tiene una precisión, es decir, clasifica en el 98,80% de los casos de forma correcta. Entonces, lo hace para cada época. En la 3 ya tiene un 99,12% de precisión. Como os comentaba ahí el escenario, conocemos todo, los modelos, los parámetros de configuración y vamos a jugar con las entradas a los cuales las vamos a poder, ahora después se verá mejor con un vídeo que hemos hecho, modificaciones a esas entradas para hacer que el sistema clasifique mal, ¿no? Y en función del ataque conseguiremos hacer o los ataques masivos que les comentaba o los ataques dirigidos. Vale, todavía se está entrenando, si tarda mucho, pues ponemos que ya está. Sí, no, pon el otro si es más el concepto, da un poco igual. Todos estos ejemplos, bueno, lo tenéis ahí en el proyecto de GitHub que hemos publicado por si queréis ver que sea más fácil simularlo. ¿Qué estás con el de caja negra ya? No, este es el... Esto es básicamente lo que decía, se entrena sin los modelos, o sea, sin adversarios, y luego lo aplicamos a adversarios. Lo que no sé es por qué en este ejemplo no sale la precisión del algoritmo, pero si no recuerdo mal, pasaba el caso de el modelo original era del 90 y tantos %, y aplicando adversarial training era del torno al 90, es decir, perdemos precisión, pero lo hacemos más robusto frente a adversarios. Entonces, vamos a ver el de caja negra. Vale, explico rápidamente el de caja negra. El de caja negra para nosotros es un descubrimiento porque es un ataque verdaderamente potente. En el ataque de caja negra no necesitamos saber nada del entorno de entrenamiento, es decir, no necesitamos saber ni el modelo ni los parámetros de configuración. En ese escenario lo único que necesitamos hacer son unas poquitas queries al modelo real, es decir, meter entradas y conseguir salidas, es lo único que necesitamos. Con las entradas y las salidas, por unas propiedades de la inteligencia artificial, que es de transfer learning, de transferencia de aprendizaje, conseguimos crear un modelo sustituto, ¿vale? Un modelo nuestro, digamos, el local, ¿vale? Y con esas especies de entradas y salidas somos capaces de entrenar nuestro modelo local y es en ese modelo local en el que vamos a hacer, digamos, las pruebas, ¿no? Donde vamos a hacer esos ejemplos adversarios y vamos a probar cuáles son los mejores para hacer ataques dirigidos o ataques masivos. Entonces, una vez que tenemos eso y ya sabemos lo que es cada cosa, pues cogemos esos ataques y los lanzamos contra el sistema real, ¿vale? Esto es bastante potente y bueno, las diferentes referencias que les dejamos se ha utilizado con bastante éxito pues, en los clasificadores habituales de Amazon, de Google, etcétera. Es decir, es capaz de engañar en caja negra sin saber absolutamente nada del sistema, solo con poquitas queries al sistema real. Voy a hacer lo mismo que antes, lo hemos ejecutado otra vez, prácticamente el mismo comando con GPU. Debería descargarse los datos, entrenarlo de forma con los ejemplos legítimos y entrenar al modelo sustituto y a partir de ahí crear los ejemplos adversarios. Como va a tardar bastante, vamos a poner que ya está calculado. En este caso, bueno, como podéis ver ahí abajo, se utiliza una Tesla K80, ¿vale? Que es una GPU, bueno, es antigua, pero es barata, ¿no? Y se puede poner en paralelo, ¿no? Con lo cual muchos servicios la utilizan.
Bueno, independientemente de la demo, esto un poco para que veáis que es real, ¿no? Que no es humo, es quedaros con esa idea, ¿no? Que se pueden hacer ataques dirigidos o masivos sin necesidad de saber nada del entorno de entrenamiento, y el ataque lo puedes hacer, lógicamente, cuando el sistema ya está entrenado. Es decir, puedes atacar directamente a un sistema real simplemente teniendo en cuenta entradas y salidas. Si quieres, José, déjalo y seguimos con lo otro, aquí ¿no? ya. Sí, Básicamente, se entrena con el ejemplo legítimo y obtiene un 98% de precisión. Entonces, lo que se hace es, se entrena el modelo sustituto en cada una de las épocas, se hacen distintos ajustes, se crean datos sintéticos, se pregunta al modelo de caja negra cuál es la salida de la entrada que le metemos a partir de los datos generados, y eso se repite para cada época, hasta que al final nos dice que baja la precisión con los ejemplos adversarios hasta el 80%. En este caso, al tener menos información, pues es más difícil de hacerlo, que se reduzca mucho la precisión. El reto en lo que se trabaja mucho en los ataques de caja negra es intentar mejorar los algoritmos para necesitar el menor número de queries al sistema real para hacer que esa precisión sea cada vez mayor, ¿vale? De hecho, bueno, las referencias que están en la PPT alcanzan, creo que era de 93-94% de precisión a la hora de engañar a sistemas de clasificación, pues los típicos de Amazon, de Google, etcétera, ¿vale? Eso depende de cuántas queries. Por ejemplo, en el caso de Amazon y de Google, tienen que hacer unas 800 queries, ¿vale? Con 800 queries al sistema real, al modelo que sea, que desconoces por completo, ya eres capaz de hacer un modelo sustituto local y ahí hacer tus pruebas de seguridad para luego impactar en el sistema real. ¿Sigo yo? Sí. Vale, entonces, bueno, os hemos comentado rápidamente este de caja blanca y este de caja negra. Para que sea un poco más visual, vamos a ver este que es también de caja blanca. Os lo voy a poner aquí con un vídeo. Vamos a ir rápido porque creo que no tenemos mucho tiempo. Bueno, básicamente aquí son unas simulaciones, lo hemos puesto también en el GitHub, ¿no? Tenéis ahí la URL con TensorFlow y con CleverHands. Básicamente lo que vamos a coger es una base de datos, en este caso es ataque whitebox, digamos, es de caja blanca, necesitas información de contexto. Lo que vamos a hacer es ataques de entrada y ataques de salida. Y en lo que consiste el ataque es lo siguiente. Introducimos una entrada, le vamos a meter la mínima perturbación posible, normalmente esa perturbación puede ser de un 2, 3, un 4% de la entrada, y vamos a generar otra cosa. ¿Qué vamos a intentar hacer con esa otra cosa? Vamos a intentar hacer que el sistema clasifique mal y que clasifique, en este ejemplo que os ponemos, como un ataque dirigido, que clasifique lo que nosotros queramos, ¿vale? Imaginaros que nosotros tenemos un malware, por hacer el ejemplo, le hacemos al binario unas mínimas modificaciones para que el sistema lo detecte como goodware, ¿vale? Para que no detecte como malware, ¿vale? En este escenario, porque es más fácil de simular, o lo ponemos con imágenes. Bueno, aquí van haciendo diferentes cosas, esto da igual, vamos a la tabla del final, que es lo interesante. A ver. Aquí, a ver si lo puedo parar. Bien. Voy a explicar rápidamente lo que es esta tabla. No sé si se ve muy bien las diferencias, pero bueno, aquí tenemos 10 columnas, ¿no? Tendríamos la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, ¿vale? 10 columnas. Este sistema de clasificación cogemos los 10 números, ¿no? Y lo que queremos hacer es, dado una entrada, poder saber con precisión cómo podemos manipular la entrada para producir la salida que queremos, ¿no? Entonces, imaginaros, nosotros por lo que sea solo podemos meter el 0, pero queremos que el resultado sea, por ejemplo, el 0, ¿vale? Entonces, si veis la tabla, aquí no tenemos que hacer nada, ¿no? En la imagen original. Meto el 0, sale el 0, bien. Por algún motivo yo meto el 0 y quiero el 1. Pues después de todo este entrenamiento, lo que hago es que si meto el 0 con unas mínimas perturbaciones, que no sé si se ven muy bien aquí, pues hago que el sistema lo clasifique como un 1, ¿vale? Básicamente esta tabla lo que te está diciendo es cómo tienes que modificar una entrada para obtener la salida que tú quieres. Con lo cual puedes hacer ataques dirigidos. Aquí pensar en el dominio de seguridad que queráis. Lo que hay que validar es si en el dominio particular de seguridad y en una herramienta este ataque se puede hacer. ¿Cómo conseguir esta tabla? Pues depende. Como os hemos comentado, se puede hacer con ataques de caja blanca, si conoces el modelo y los parámetros de configuración, o con ataques de caja negra. Ya sea
el ejemplo que os ha comentado José, generando un modelo alternativo en local donde tú vas haciendo tus pruebas hasta que calculas, por ejemplo, este tipo de tabla, o con otro tipo de ataques que veremos ahora a continuación, ¿vale? Bueno, luego existen otro... Clever Hands es la herramienta más, digamos, más desarrollada, sobre todo para uso con imágenes digitales, pero bueno, luego hay otras bastante famosas, que es el Deep Powing, que pretendía ser el Metasploit de Machine Learning, ¿vale? Pretendía porque hace como año y medio, ¿no? Sí. Que nos suben una actualización a GitHub, pero bueno, si tienen tiempo les recomendamos este paper porque es fantástico de cómo poder generar ataques de caja negra a sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Si en algún momento se plantean protegerse frente a ataques de este tipo, pues les recomiendo que se lean este paper, ¿no? Y de cómo se pueden generar modelos genéricos en local para poder atacar a cualquier sistema de inteligencia artificial sin conocer su configuración, ¿vale? Bien, vamos a ataques mixtos, que ya nos queda poquito tiempo. Entonces, bueno, resumiendo, tenemos mejorar herramientas de hacking de toda la vida con inteligencia artificial, ataques sintéticos contra ataques de inteligencia artificial, sobre todo a sistemas más de autenticación, biometría, etcétera. Inteligencia artificial contra inteligencia artificial, básicamente el escenario GAN que os hemos comentado. Y luego hay un mixtos, ¿vale? Que hemos puesto, que ahí hay un poco de todo. Aquí os hemos puesto simplemente dos ejemplos. Uno de ellos sería el robo de modelos. Bien. Hasta ahora lo que hemos dicho es, opción A, conoces todos los datos y puedes hacer los ataques. Opción B, me genero yo un modelo alternativo que se aproxima al original sin tener información. Pero luego habría otra opción, que sería directamente robar el modelo. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues se puede hacer de diferentes maneras. En este paper, bueno, tenéis varios ejemplos reales contra Google, Amazon, para robar sus modelos de inteligencia artificial, pero hemos querido poneros un pequeño ejemplo más humano, ¿vale? Si se puede decir así para que se entienda mejor. Imaginaros que tenemos un servicio en el que, por algún motivo, utiliza este algoritmo de inteligencia artificial, ¿vale? De regresión logística, ¿vale? Si sabéis de Machine Learning, pues tiene esta forma, tiene este algoritmo. ¿El atacante qué tendría que hacer? Pues simplemente introducir entradas y coger las salidas, no necesita nada más. Entonces, introduciendo entradas y salidas, básicamente lo que puedes resolver ciertos parámetros de esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, aquí la X y aquí la Y, ¿no? Entonces, simplemente en función de la dimensión de los otros parámetros que necesitamos, simplemente necesitamos tener muchas ecuaciones. Entonces, imaginaros que aquí pues la fórmula esta tuviera dimensión 100, pues necesitaríamos 100 queries, ¿no? Para tener 100 ecuaciones. En local resolveríamos esas 100 ecuaciones y ya tendríamos el valor para todos los parámetros. En ese momento ya habríamos robado el modelo de inteligencia artificial. Si tenemos el modelo de inteligencia artificial, pues ya podemos hacer los ataques o calcularlo, los diferentes ataques que os hemos comentado, ¿vale? Entonces, simplemente, si algún día utilizáis un servicio de esto o lo exponéis a alguien, por ejemplo, vía API, pensar que muchos ataques pueden venir simplemente por alguien que consulte y tenga las salidas, ¿vale? Entonces, eso hay que pensar de alguna manera si se puede proteger. Bien, otro de los temas que hemos puesto en ataques mixtos, que nos parece bastante interesante, es la posibilidad de introducir puertas traseras, ¿vale? En algoritmos de inteligencia artificial. Esto tiene mucha relación con lo que os hemos comentado antes de dónde subimos nuestros modelos de entrenamiento, ¿vale? O de quién dependemos para hacer según qué tareas de inteligencia artificial. ¿Por qué decimos eso? Porque a día de hoy se ha demostrado cómo, a partir de ciertos modelos, por ejemplo de redes neuronales entrenados, es posible añadirle otros adicionales que actúen a forma de puertas traseras, ¿vale? En esta imagen lo reflejamos un poco. Imaginaros, tenemos nuestro sistema que, por ejemplo, clasifique objetos, lo que sea. Somos capaces de añadirle, por ejemplo, una red adicional de tal manera que el sistema funcione de la misma manera, como siempre, pero solo ante escenarios particulares el sistema se comporte de otra manera, es decir, una puerta trasera de toda la vida. Se puede hacer de manera, digamos, adicional, añadiéndolo o incluso fusionándolo con el propio sistema. Poniendo un ejemplo más claro para entender qué significa esto, ¿vale? Bueno, voy a poner este y luego pongo otro. Imaginaros un escenario en el cual tenemos un sistema de inteligencia artificial que clasifica señales de coches, ¿vale? Y por algún motivo, como el que os comentaba José de Baidu, que está en internet y te lo puedes descargar y lo puedes usar en tus sistemas,
por algún motivo alguien introduce una puerta trasera en ese modelo. ¿Qué pasaría en ese escenario? Pues imaginaros un coche, normalmente pues la señal de stop pues la identificaría como stop, entonces el coche se frenaría. Pero si, por ejemplo, y es el escenario más habitual, a esta señal le pegas una pequeña pegatina, que a todos los efectos lo que hace es activar esa red neuronal extra que hemos metido, activaríamos la puerta trasera, ¿vale? Entonces, en este caso, pues por ejemplo, el coche aceleraría ante una señal de stop. Entonces, bueno, es un ejemplo muy visual para entender que hay que tener cuidado con la privacidad de los modelos y dónde dejamos, porque a día de hoy ya se conoce cómo poder introducir puertas traseras. De hecho, hay un problema adicional que lo hemos puesto aquí en texto, que es el transfer learning, y tiene que ver mucho en cómo se está avanzando en esta tecnología y cómo está compartiendo la gente la información. Imaginaros un escenario, una universidad o un centro de investigación que dé un algoritmo para detectar objetos en general, ¿vale? Y tú, por algún motivo, ves que ese modelo es muy bueno y quieres reutilizar parte de ese modelo, ¿vale? Y a lo mejor, si es una red neuronal, pues solo reentrenas las últimas capas o la última fase, pues para en vez de detectar objetos en general, pues que detecte lámparas, ¿vale? Y tu sistema pues has aprovechado código que te ha compartido alguien, genial, y tú lo has especializado un poco. Pues en ese escenario también hay que tener cuidado, porque con el concepto de transfer learning, básicamente lo que te dice es que tú en un modelo general, si introduces una puerta trasera y alguien especializa ese algoritmo, la puerta trasera te la llevas de serie. Es decir, no se elimina la puerta trasera. Con lo cual, si usáis modelos, hombre, yo entiendo, todavía no hemos detectado gente que use esto en la práctica, pero ya teóricamente se puede hacer. Entonces, si usáis modelos de terceros, que sepáis que ahí se introduce un riesgo que habría que evaluar. Bien, bueno, aquí os hemos dejado muchos otros ejemplos. Esto da un poco igual. Bien, vamos a hablar un poco de formalización. Bien, no sé si realmente esto es lo más importante, ¿no? Para nosotros, al menos en seguridad. Si nosotros aplicamos inteligencia artificial a cualquier escenario y en concreto inteligencia artificial a tecnología de seguridad, tenemos que saber si el machine learning es seguro. Si saben algo de criptografía, sabrán que hay escenarios en los cuales podemos usar tecnología que no es segura, pero combinándola con otra tecnología insegura, hacer que el global sea seguro, ¿vale? Les pongo un ejemplo. En criptografía, por ejemplo, podemos usar funciones de hash que son vulnerables a ataques de colisión, ¿vale? Pues, por ejemplo, MD5, que sabemos que, dado dos entradas diferentes para ese algoritmo, el resultado es el mismo, pues existen combinaciones en las cuales podemos combinar más de un algoritmo que es vulnerable, ¿vale? Imaginaos, pues yo qué sé, MD5 y SHA-1, por ejemplo. De tal manera que un atacante se elige una entrada X y una entrada Y, es muy difícil que encuentre un XY que colisione, digamos, en las dos funciones a la vez, ¿vale? Eso es un ejemplo clásico de criptografía. En inteligencia artificial esta es una de las propuestas, ¿vale? A lo mejor tenemos un ataque que puede ser vulnerable a seguridad ofensiva, pero poniendo dos parecidos, pues el mismo ataque puede que no funcione para el sistema global, ¿vale? Es una solución, digamos, casera, por decirlo de alguna manera, pero que en muchos escenarios puede funcionar. Entonces, bueno, podría ser una alternativa. En el mundo todavía más teórico, lo que se está haciendo es, bueno, a ver cómo se puede perfeccionar mucho más las funciones de detección o los algoritmos para ser robusto frente a ataques adversarios, ¿no? de seguridad ofensiva. Bien, aquí simplemente ya para casi ir finalizando, por si luego pues, quieren comentar cualquier cosa, una serie de recomendaciones. Básicamente destacar que la seguridad ofensiva es importante en inteligencia artificial y tenemos que meterlo como un ciclo más pues cuando hacemos pentesting de cosas, ¿no? Pues la inteligencia artificial también hay que darle mimo. Es difícil protegerse, sobre todo por ejemplo contra los ataques de caja negra es difícil protegerse. Entonces, bueno, dentro de lo posible tenemos que intentar hacer un diseño de arquitectura más global y considerar la inteligencia artificial como un elemento más, no como la solución, porque no lo es, pero como un elemento más. Gestionar el riesgo, esto es típico en seguridad, y cada vez más intentar prestar atención a la privacidad, ¿vale? De los modelos, quién tiene acceso a los modelos, cómo pueden modificar los modelos y dónde se van a ejecutar. Bien, por tanto, esta imagen así más fea, ¿no? Que os comentó José al principio de todo el ciclo, pues tenéis que meter la capa de seguridad, ¿vale? ¿Dónde se puede meter? Pues en muchas fases, pero como poco, digamos, en la fase
sobre todo para diseñar sistemas más seguros en la fase de entrenamiento, ¿no? Con ese modelo que os comentaba José de Gan, tenemos que introducir aquí las herramientas y ver cómo este ciclo funciona en presencia de un atacante, ¿vale? Y hacer que el algoritmo funcione mejor. Entonces, bueno, un poco sería este el esquema. Para concluir, y ahora José os dará alguna otra recomendación. La intención un poco del taller era visibilizar más la parte de inteligencia artificial, que hay gente que puede saber más o menos, y sobre todo destacar las limitaciones en seguridad, que hay muchas. No sabemos cómo solucionarlas, no sabemos si tendrán un recorrido o no en los próximos años, ciertas propuestas, ciertos productos, ciertos algoritmos, pero sobre todo lo que hay que ser consciente es que la seguridad ofensiva está avanzando muy rápido, sobre todo los ataques de Black Box. Este último año se han presentado ataques bastante potentes. Entonces, bueno, es algo que tenemos que considerar si diseñamos cualquier tipo de sistema para ser robustos. Y bueno, un poco aquí el cierre, os dejamos esta frase que nos gusta bastante, que bueno, realmente dependemos de la inteligencia artificial, porque es verdad, y cada vez más, pero bueno, tendremos que ir trabajándolo poco a poco. Y ya para finalizar, os dejamos una serie de workshops donde se tratan estos mismos temas que los que estamos hablando aquí, de Machine Learning y seguridad informática. Uno ya tuvo lugar a principios de este mes, el 3 de noviembre, y otro que tendrá la semana que viene en una de las conferencias más importantes de redes neuronales, NIPS, donde se van a tratar todos estos temas, ataques, defensas, privacidad, por donde ya se puede ver que se está poniendo énfasis no solo en la seguridad, sino que los expertos en Machine Learning están dando cuenta que hay que proteger estos algoritmos porque ya prácticamente están presentes en el día a día y en el futuro lo estarán más. Por lo que hay que diseñar maneras, en el día de hoy serán más teóricas, dentro de meses, años serán más prácticas, pero hay que poner énfasis en la seguridad. Y ya para finalizar, os dejamos para el que quiera iniciarse en el tema de Machine Learning o quiera ver cómo más específicamente los detalles técnicos, de los ataques que hemos contado, pues aquí tenemos una serie de cursos. Quizás el más tipo de Machine Learning es el de Stanford. Ahora han lanzado una especialización de Deep Learning con 5 cursos, donde se introducen las redes neuronales, algunos de los tipos, redes convolucionales, recurrentes, etc. Y luego pues otras formaciones como de Udacity. Depende ya pues donde se quiera hacer énfasis, si en el Machine Learning en general, en Deep Learning en particular. Y luego una serie de conferencias a nivel mundial para saber lo que se está haciendo, en qué temas se está avanzando en Machine Learning. Una de las más importantes son NIPS, ICML y MLConf. Estas dos son más teóricas y MLConf un poco más orientada a empresas. Y por último, os dejamos una serie de empresas que están invirtiendo bastante dinero en la inteligencia artificial, también en Machine Learning, y eso es básicamente los que os queríamos contar. De hecho, un poco el problema, sobre todo si os dedicáis a seguridad, que tenemos la gente que nos dedicamos a seguridad, sobre todo a seguridad más global, más de arquitectura, más de diseño, es que aparecen nuevos elementos. Uno de ellos es la inteligencia artificial y en este caso en particular, para entender bien los ataques, requiere mucha especialización, ¿vale? Muchos de estos cursos son como la base y no son suficientes, ¿vale? Es decir, hacen falta gente muy especializada en estos temas, con gente que, por ejemplo, nos dedicamos a seguridad para ver cómo poder defendernos defender y atacar, porque al final necesitas conocer los ataques para defenderte mejor, para hacer sistemas pues bastante más robustos. Y nada más, eso era un poco lo que os queríamos comentar. Gracias por vuestra atención, esperamos que haya sido interesante. Cualquier cosa, tenemos ahora unos minutos y si no, pues por correo, por Twitter, encantado de hablar de lo que sea. Gracias a todos.